En un lugar donde el tiempo parece detenido, el hielo guarda secretos que nunca debieron despertar. Durante millones de años, algo permaneció intacto, invisible, esperando, hasta que alguien lo encontró. Y en lugar de limitarse a estudiarlo, decidió ir más allá. Una decisión que desafía la lógica, la ciencia y el sentido común. Porque hay descubrimientos que cambian la historia, y otros que pueden cambiar a quien se atreve a probarlos. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Increíble, pero lo que estás a punto de escuchar no es una historia de ciencia ficción. Es real, y al mismo tiempo, es mucho más compleja de lo que parece. En una de las regiones más extremas del planeta, en el corazón helado de Siberia, existe un tipo de suelo que nunca se descongela por completo. Se le conoce como permafrost, y funciona como una especie de cápsula del tiempo natural. Todo lo que queda atrapado ahí puede permanecer intacto durante miles, incluso millones de años. Restos de animales, plantas y en algunos casos, microorganismos. Ahora imagina esto: formas de vida que existieron mucho antes que los humanos, antes incluso de muchas especies actuales, permaneciendo dormidas, congeladas, en silencio, esperando. Durante una expedición científica en esta región, investigadores encontraron algo extraordinario: una bacteria que no solo había sobrevivido, sino que seguía viva, no debilitada, no degradada, viva. Este microorganismo, apodado Bacillus F., habría permanecido atrapado en el hielo durante aproximadamente 3,5 millones de años. Para poner eso en perspectiva, cuando esa bacteria quedó congelada, los humanos modernos ni siquiera existían. Y sin embargo, ahí estaba, activa, capaz de reproducirse, capaz de interactuar con organismos actuales. El hallazgo, por sí solo, ya era impresionante. Pero lo que vino después fue lo que realmente encendió la polémica. Uno de los científicos involucrados en el estudio de estos microorganismos fue Anatoly Brouchkov, un especialista en el estudio del permafrost que dedicó años a investigar estas formas de vida atrapadas en el hielo. Quería entender no solo cómo habían sobrevivido, sino qué podían hacer. En laboratorio, comenzaron los primeros experimentos. Se utilizaron organismos simples, cultivos celulares, insectos, pequeños animales. Y los resultados, aunque preliminares, fueron lo suficientemente llamativos como para generar preguntas incómodas. Algunos organismos parecían mostrar mayor resistencia al estrés. Otros mostraban signos de una actividad biológica más eficiente, y en ciertos casos, se observaron indicios de una posible mejora en la longevidad. Nada concluyente, nada definitivo, pero sí lo suficientemente intrigante como para despertar una idea peligrosa. ¿Y si esta bacteria tenía algún tipo de efecto positivo en organismos vivos más complejos? ¿Y si, de alguna manera, interactuaba con las células de forma beneficiosa, pero había un problema? Llevar ese tipo de investigación al siguiente nivel requería algo que casi siempre decide el destino de la ciencia: financiamiento. Y ese financiamiento nunca llegó. Los estudios en humanos son costosos, complejos, regulados, y en este caso, además, potencialmente peligrosos. Porque no estamos hablando de una bacteria cualquiera. Estamos hablando de un organismo que estuvo aislado del mundo durante millones de años. Un organismo con el que el sistema inmunológico humano jamás había tenido contacto. Un organismo impredecible. Y aún así, alguien decidió cruzar esa línea. Anatoly Brouchkov, convencido de que los resultados justificaban el riesgo, tomó una decisión que muchos consideran irresponsable, y otros
valiente, decidió experimentar con su propio cuerpo. No fue parte de un protocolo aprobado. No hubo supervisión clínica formal. No existían garantías, solo curiosidad y una convicción personal. Con el paso del tiempo, él mismo comenzó a compartir sus impresiones. Afirmó sentirse mejor, más fuerte, con más energía. Incluso llegó a decir que dejó de enfermarse con la frecuencia habitual, que su sistema parecía responder de manera diferente. Pero aquí es donde la historia cambia completamente de tono, porque todo eso es subjetivo. No hay estudios clínicos que respalden esas afirmaciones, no hay datos verificables en humanos. No hay evidencia sólida que confirme que la bacteria tiene efectos positivos en el cuerpo humano. Y en ciencia, eso lo cambia todo, porque una experiencia individual, por llamativa que sea, no es prueba, es apenas el inicio de una pregunta. Y en este caso, una pregunta con implicaciones enormes, porque si realmente existiera un microorganismo capaz de mejorar la resistencia celular, o influir en la longevidad, estaríamos frente a algo revolucionario, pero también frente a algo extremadamente peligroso, porque no sabemos cómo interactúa a largo plazo, no sabemos si podría causar daño con el tiempo, no sabemos si podría mutar, adaptarse, o incluso volverse perjudicial. Y lo más inquietante de todo, es que esta historia no trata solo de una bacteria. Trata de algo mucho más grande. El permafrost, ese mismo suelo congelado donde se hizo este descubrimiento, está comenzando a cambiar. El aumento de la temperatura global está provocando que grandes extensiones de hielo antiguo comiencen a descongelarse. Y con ese deshielo, no solo se liberan gases atrapados, también se liberan microorganismos, algunos conocidos, otros completamente desconocidos. En el pasado reciente, ya se han documentado casos donde bacterias atrapadas en el hielo han vuelto a activarse. Incluso se ha relacionado el deshielo con brotes de enfermedades en regiones remotas. Y eso abre una posibilidad inquietante. No sabemos qué más está ahí abajo. No sabemos cuántos microorganismos antiguos siguen intactos. Y no sabemos cómo reaccionaría el cuerpo humano ante ellos. Así que no. Esto no es la historia de una bacteria milagrosa. Es la historia de un descubrimiento fascinante, llevado al límite por la curiosidad humana. Es la historia de una decisión que desafía los protocolos científicos. Y sobre todo, es un recordatorio de que la naturaleza guarda secretos que aún no comprendemos, y que algunas puertas quizá no deberían abrirse tan rápido, porque a veces lo verdaderamente increíble no es lo que encontramos, sino lo que aún no entendemos sobre ello, y eso apenas comienza. Y ahora, la pregunta queda en el aire: ¿cuántos secretos siguen ocultos bajo el hielo, esperando ser descubiertos? Y más importante aún, ¿estamos realmente preparados para enfrentarlos? Esto fue Documentes Curiosas. Nos vemos en el próximo misterio.